Floricanto presenta. Liturgia y música, liturgia y música. Son 2 décadas sirviéndole al Señor, de Puerto Rico para el mundo con amor, comprometidos con la iglesia que él fundó. Liturgia y música, liturgia y música, liturgia y música, liturgia y música. Desde Puerto Rico para el resto del mundo. Bienvenidos a su programa Liturgia y Música. Bendiciones, hermanas y hermanos, como siempre, otro programa posible, transmitiendo de los estudios de WKBM, Radio Paz 810 AM, Arquidiócesis de San Juan, Puerto Rico, donde ser mejor es posible. Y hoy estamos celebrando el 4º domingo del tiempo ordinario en el ciclo B. Mi nombre es Erinaldo Torres, como siempre, en la grata compañía de mis hermanos. Muy buenas noches, muy buenas tardes. Les habla su servidor, Tomás Rodríguez. Enseñaba con autoridad. Reciban un gran abrazo lleno del Señor desde Puerto Rico para el resto del mundo. Soy Jay Ledesma. Durante el largo camino del desierto, luego de la salida de Egipto, Moisés fue el intermediario entre Dios y su pueblo. Por eso, él era el prototipo ideal de profeta. Pero, ¿qué iba a pasar luego de que él muriera? Dios promete a su pueblo no privarlo de su palabra. Un día vendrá un profeta tan grande como él o incluso mayor. En la lectura del Evangelio vemos hecha realidad esta promesa. Pero esta vez la voz de Dios ya no se manifiesta en las alturas de una montaña, sino en la vida cotidiana. Una presencia que empieza a hacer retroceder a las fuerzas del mal. Esperando y llenos de esperanza, empecemos nuestro programa con alegría. Gracias, Padre de bondad, porque con tu Hijo has puesto para siempre tu morada entre nosotros. Oremos. Te bendecimos, Padre, porque Cristo Jesús, tu Hijo, basó su autoridad en el carisma y no en la fuerza del poder, en el servicio liberador y no en la opresión de los demás. En Él nos mostraste que es posible ser hombres libres, desposeídos del pecado, señores de nuestro destino, hermanos de los demás y solidarios de todo el que sufre. Ayúdanos a continuar su misión liberadora del hombre actual, poseído por los demonios del tener, acaparar y consumir, del egoísmo y la soberbia, y la insolidaridad y el desamor. Así el anuncio de tu reino llenará de luz nuestro mundo, y viviremos en plenitud, libertad y esperanza segura. Así sea. Amén. Amén. Comenzamos nuestro programa con el cántico número 3. Ven con autoridad, del Padre Aurelio Chávez de México.
con autoridad. Tú tienes el poder de expulsar de mí todo lo que no te guste a ti. Ven, ven Jesús, ven Jesús, ven Jesús, con autoridad. Tú tienes el poder de expulsar de mí todo lo que no te guste a ti. Escucho tus palabras, enseñas con autoridad. Pues tú eres la verdad. Ven a enseñar. Ven Jesús, ven Jesús, ven Jesús, con autoridad. Tú tienes el poder de expulsar de mí todo lo que no te guste a ti. Tu palabra me libera del espíritu del mal y le doy la gloria a Dios. Ven, ven a liberar. Ven, ven Jesús, ven Jesús, ven Jesús, con autoridad. Tú tienes el poder de expulsar de mí todo lo que no te guste a ti. Ven, ven Jesús, ven Jesús, ven Jesús, con autoridad. Tú tienes el poder de expulsar de mí todo lo que no te guste a ti. Tú tienes el poder de expulsar de mí todo lo que no te guste a ti. Primera lectura del libro del Deuteronomio, capítulo 18, versículos 15 al 20. Moisés era el mediador por excelencia entre Dios e Israel. Pero luego de su partida, el Señor no dejará desamparado a su pueblo, y surgirá un profeta que sepa transmitirnos su palabra con fidelidad. Escuchemos. Moisés habló al pueblo diciendo: un profeta de entre los tuyos, de entre tus hermanos, como yo, te suscitará el Señor tu Dios. A él lo escucharéis. Es lo que pediste al Señor tu Dios en el Horeb el día de la asamblea. No quiero volver a escuchar la voz del Señor, mi Dios, ni quiero ver más ese terrible incendio. No quiero morir. El Señor me respondió: tienen razón. Suscitaré un profeta de entre sus hermanos como tú. Pondré mis palabras en su boca y les dirá lo que yo les mandé. A quien no escuche las palabras que pronuncie en mi nombre,
Yo le pediré cuentas. Y el profeta que tenga la arrogancia de decir en mi nombre lo que yo no le haya mandado, o hable en nombre de dioses extranjeros, ese profeta morirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. El Salmo 94 se hace eco de la voz divina que los profetas harán oír al pueblo, y no como tantas veces había pasado, que el pueblo se hacía el sordo a estas voces proféticas. No endurezcamos nuestro corazón a la voz de Dios y digamos con el salmista: ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón, con el coro San Francisco de Asís en Honduras. Domingo cuarto del tiempo ordinario. Modo primero. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Modo segundo. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Modo tercero. Escuchemos la voz del Señor. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron aunque habían visto mis obras. Segunda lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 7, versículos 32 al 35. San Pablo, hombre dedicado por entero al Evangelio, reflexiona sobre los beneficios de una vida célibe, entregada de lleno al servicio del reino de Dios y de los hermanos. Escuchemos. Hermanos, quiero que os ahorréis preocupaciones. El soltero se preocupa de los asuntos del Señor, buscando contentar al Señor. En cambio, el casado se preocupa de los asuntos del mundo, buscando contentar a su mujer, y anda dividido. Lo mismo, la mujer sin marido y la soltera se preocupan de los asuntos del Señor, consagrándose a ellos en cuerpo y alma. En cambio, la casada se preocupa de los asuntos del mundo,
buscando contentar a su marido. Os digo todo esto para vuestro bien, no para poneros una trampa, sino para induciros a una cosa noble y al trato con el Señor sin preocupaciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 21 al 28. En el Evangelio vemos hecha realidad la promesa que escuchamos en la primera lectura. Un profeta ha surgido entre nosotros, el profeta que nos manifiesta la palabra y el rostro de Dios en la lucha concreta el mal. Escuchemos, pero antes entonemos el aleluya. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos entraron en Cafarnaún, y cuando el sábado siguiente fue a la sinagoga a enseñar, se quedaron asombrados de su doctrina, porque no enseñaba como los escribas, sino con autoridad. Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo, y se puso a gritar: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: Cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció, y dando un grito muy fuerte, salió. Todos se preguntaron estupefactos: ¿qué es esto? Este enseñar con autoridad es nuevo. Hasta a los espíritus inmundos les manda y le obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Compartimos con ustedes el cántico número 2. Es Jesús, de Dumas y Mari, de Colombia. Señor, tu cuerpo es alimento que nos fortalece. Señor, tu sangre es bebida que nos purifica. Señor, tu sangre es bebida que nos purifica. ¿Quién es Él que
quién es Él, a quien llaman el Santo de Dios. Es Jesús, Maestro, es Jesús, Maestro, quien nos llama a oír su voz. Señor, tu cuerpo es alimento que nos fortalece. Señor, tu sangre es bebida que nos purifica. Señor, tu sangre es bebida que nos purifica. Amados hermanos, con mucho gozo les recibimos en nuestro programa semanal correspondiente al cuarto domingo del tiempo ordinario. Todavía es reciente nuestra celebración de la Navidad. Aquel a quien contemplamos como niño se nos aparece ahora como el Mesías, el Maestro, el profeta que habla de parte de Dios a la humanidad. Poniendo en boca de Moisés la promesa de un profeta, el autor del libro de Deuteronomio apoya el movimiento profético en la Alianza del Sinaí. El profetismo, como la monarquía y el sacerdocio, son instituciones al servicio del pacto con Dios. En el texto de la primera carta a los Corintios, San Pablo aporta argumentos para mostrar los bienes del celibato. Hoy ya escuchamos la primera actuación de Jesús en público con los discípulos a los que acaba de llamar. Va a Cafarnaún, que va a ser una ciudad importante en su vida, casi como un punto de referencia. Preparémonos para la escucha atenta de la palabra profética con autoridad que hoy analizamos. Bendiciones. Bueno, gracias al hermano Jay por esa sinopsis de esta lectura de hoy, ya celebrando el cuarto domingo ordinario en el ciclo B. Y entrando de lleno a la discusión ya de esta primera lectura del libro del Deuteronomio, suscitaré un profeta y pondré mis palabras en su boca. ¿Qué nos tiene Jay? El fenómeno profético es clave en la historia de Israel. Abarca mucho más que el consignado en los libros de los profetas, que reciben el nombre de su protagonista. Aquí, estos primeros 5 libros de la Biblia, que son llamados históricos. Ejemplo de ellos son figuras tan importantes como, por ejemplo, Elías, Eliseo, en los libros de los reyes, y la profecía en el periodo de Moisés en el texto de este domingo. Aspectos decisivos de la profecía son la autoridad, la credibilidad y también que sea legible. Es la comunidad la que discierne lo que es falsa y verdaderamente profecía, y quien habla de parte
delante de Yahvé. Debe ser entonces reconocido como tal. Esta tradición del profeta futuro, al modo de Moisés, tuvo un enorme influjo en la historia posterior. En lugares, por ejemplo, del Nuevo Testamento, por ejemplo, Juan capítulo 7, versículo 40, aparece unida a estas esperanzas en el amor de el Mesías. Eri. Fíjense, hermano, la vocación profética es una vocación que surge por iniciativa de Dios. Nadie es profeta por propia elección, sino porque Dios le llama. El profeta tiene que tener conciencia, antes de nada, de que es Dios quien está detrás de su elección y de su envío. El profeta no puede asumir una actitud de arrogancia y de autosuficiencia, sino que tiene que sentirse instrumento humilde a través del cual Dios actúa en el mundo. Bueno, hermanas y hermanos, más adelante seguiremos discutiendo la segunda lectura de hoy, el Santo Evangelio. Mientras tanto, escuchemos un cántico. Gracias, Erinaldo. Continuamos con ustedes. El cántico número 5, el Salmo 24 del Ministerio Cha'á Católico de México. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Liturgia y música. Esta es WKBM Radio Paz 810 AM, Arquidiócesis de San Juan, Puerto Rico, donde ser mejor es posible. Gracias, hermanas y hermanos, por siempre sintonizarnos todos los martes a las 8 de la noche en la retransmisión de nuestro programa los domingos a las 2 de la tarde. Y recuerden que nos pueden escuchar también a través del internet por radiopaz810.com y bajar la aplicación a través de Play Store para Android de Radio Paz 810 AM para que nos escuchen en sus teléfonos móviles. Importante que nos sigan también en nuestras redes sociales a través de Facebook Liturgia Música, nuestro fanpage Liturgia y Música, y a través de Instagram Liturgia y Música. Y saludando y bendecimos a todos los hermanos que nos escuchan acá en Puerto Rico a través de las ondas radiales de Radio Paz, y todos los hermanos que nos escuchan a través de todos los países que nos retransmiten en las distintas emisoras a través de Alemania, Argentina, Australia, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia,
Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Filipinas, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela. Así que, hermanas y hermanos, se siguen uniendo distintas emisoras a través de los países para la retransmisión de nuestro programa, para seguir llevando el Evangelio. Así que bendiciones para todos ellos desde Puerto Rico, la isla del Cordero. Bueno, hermanas y hermanos, seguimos en la discusión, ¿verdad? Ya en este cuarto domingo ordinario del ciclo B, ya en esa segunda lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, la soltera se preocupa de los asuntos del Señor, consagrándose a ellos. ¿Qué nos dice Jay? Pues fíjate, Erinaldo, Tomás, decíamos la semana pasada que un rasgo muy importante de la experiencia y también de la teología de Pablo fue la creencia en el fin inminente. Pablo pensaba que Cristo regresaba enseguida, muy pronto, y durante su vida y con ella el fin de la realidad tal y como la conocía. Esto provocó posiblemente que algunas cuestiones que no le preocupaba la organizar, porque él pensaba que Jesús venía en cualquier momento. Así que él no había un largo plazo como tal y no había muchos planes. Así que él decía que había vivir con gran intensidad el presente. Y por todo ello, Pablo no impuso que los miembros de sus comunidades cambiaran en términos de hoy el estado civil. Por ejemplo, los casados que fueran, que se mantuvieran juntos como tal. Por otra parte, como buen hebreo, Pablo no tenía una visión muy clara en cuanto a la sexualidad. Una pregunta. Cabe preguntarse, y esto asoma en el texto de hoy, si prefirió la soltería, que parece que él mismo la adoptó, no tanto por una visión negativa del cuerpo, sino motivado por su pasión misionera. No podemos olvidar, sin embargo, que entre los dirigentes de sus grupos hubo también parejas como por ejemplo Priscila y Áquila. Muy interesante. Erinaldo. Así mismo, interesante. Fíjense, hermano, Pablo reconoce que quien no está casado tiene más tiempo y disponibilidad para preocuparse de los asuntos del Señor. Y esto lo vimos en el versículo 32 de esta segunda lectura. Y para agradar al Señor. Quien está casado tiene que atender a las necesidades de la familia y dividir su atención con una serie de realidades ligadas a la vida del día a día. Quien no está casado puede responder a los retos de Dios y gastar su vida al servicio del proyecto de Dios sin apenas, ¿verdad?, condiciones o limitaciones. Y aquí viene una pregunta. ¿Pablo está aquí quitando valor a la vida conyugal y a la sexualidad? ¿Quiere decir que el matrimonio es un camino que hay que evitar o que es un camino que aleja de Dios? Pues de ningún modo, hermanas y hermanos. Para Pablo, el matrimonio es una realidad importante. Considera que tanto el matrimonio como el celibato son dones de Dios, pero no deja de ser una realidad terrena y efímera, que no debe, por eso, ser absolutizada. Pablo nunca dijo que el matrimonio fuera una realidad mala o un camino a evitar. Con todo, pues es evidente en sus palabras una cierta predilección por el celibato. En su perspectiva, el celibato lleva ventaja en cuanto camino que apunta a realidades eternas. Anuncia la vida nueva de resucitados que nos espera, al mismo tiempo que facilita un servicio más eficaz
a Dios y a los hermanos. Así que en verdad las palabras de Pablo tienen sentido en todos los tiempos y lugares, pero se hacen más lógicas si tenemos en cuenta el ambiente escatológico que se respiraba en las primeras comunidades cristianas. Para los creyentes a quienes iba dirigida la primera carta a los Corintios, la segunda y definitiva venida de Jesús era inminente. Era necesario, por tanto, preocuparse de las cosas de Dios y relativizar las realidades transitorias y efímeras, entre las cuales se encontraba el matrimonio. Así que tras las afirmaciones que Pablo realiza en el texto que se nos propone, está la convicción de que las realidades terrenas son pasajeras y efímeras y no deben en ningún caso ser absolutizadas, ¿verdad? Y no se trata de proponer una evasión del mundo y una espiritualidad descarnada, insensible, ¿verdad? Ajena al amor, al compartir a la ternura, sino que se trata de avisar de que las realidades de esa tierra no pueden ser el objetivo final de la vida del hombre. Esta reflexión nos invita a repensar nuestras prioridades y a no encerrarnos en nuestra vida en realidades transitorias. Así que definitivamente, hermanas y hermanos, ¿verdad? Tenemos que tener un happy medium. ¿No? Y precisamente este tema que toca esta segunda lectura se está tocando precisamente en la iglesia, ¿verdad? En la jerarquía de la iglesia en estos instantes, ¿verdad? Que tiene que ver con el celibato y por qué el sacerdote es célibe. Así que es un tema bien profundo que tenemos que tener en cuenta. Bueno, hermanos y hermanos, más adelante pues discutiremos, ¿verdad?, el santo evangelio de hoy según San Marcos. Mientras tanto, vamos a un cántico. Escuchemos el cántico número 1, con autoridad, del padre Eric Preciado de México. Jesús va a Cafarnaúm un sábado en una sinagoga. Él enseñaba como quien tiene autoridad. Sus obras y palabras son la verdad. Un hombre estaba ahí, tenía un espíritu inmundo, resonaba en toda la asamblea, en su grito todo mundo voltea. ¿Qué quiere de nosotros, Jesús? Has venido a acabar con nosotros. Tú eres el Santo de Dios. Tu poder lo abarca todo. Increpó al demonio, quitó al hombre de su agobio con autoridad, con autoridad, con autoridad. Jesús. La gente se admiraba, como hasta los demonios él manda. Su fama se extendió en todas partes, lleva consuelo a donde quiera que él viaje. Jesús de mi corazón, le hace falta tu palabra y calor. Quita sus cadenas, por favor. Acude pronto, hazme mejor.
liturgia y música. Bueno, hermanas y hermanos, y entrando ya en la discusión del Santo Evangelio de hoy, según San Marcos, enseñaba con autoridad. ¿Qué nos dice Jay? Pues fíjate, este exorcismo es el primer milagro de Jesús en el Evangelio de Marcos. Y se da cuenta aquí en Cafarnaúm, localidad que se va a convertir en el centro de su actividad hasta que se vaya entonces a Jerusalén. En este mundo de la antigüedad, el fenómeno de las posesiones demoníacas era muy frecuente. Presupone la creencia en que hay espíritus malos capaces de intrudirse en las personas y actuar en ellas, y así limitaba su libertad. La crítica histórica considera que Jesús expulsó espíritus en personas afectadas por este mal, es decir, son milagros que se consideran históricos. Esto es importante. Los exorcismos nos hablan de la acción liberadora de Jesús. Aunque los milagros de Jesús son importantes, no explican totalmente su identidad. Creer en Jesús supone ir más allá de los milagros para conocer a Jesús totalmente. Eri. Fíjense, hermanos, que la primera parte del Evangelio, según San Marcos, tiene como objetivo fundamental mostrar a Jesús como el Mesías que proclama el reino de Dios. A lo largo de un recorrido que es más catequético que geográfico. Los lectores del Evangelio son invitados a contemplar la autorrevelación de Jesús, a escuchar sus palabras, su anuncio, a convertirse en discípulos que se adhieren a su propuesta de salvación y liberación. Esta vía de descubrimiento del Mesías que el catequista Marcos nos propone, pues termina precisamente en Marcos 8, versículos 29 al 30, con la confesión mesiánica de Pedro en Cesarea de Filipo, ¿verdad? Que es evidentemente la confesión que se espera de cada creyente después de haber acompañado el camino de Jesús paso a paso. Tú eres el Mesías. El texto que hoy se nos propone pues aparece exactamente en el principio de este camino. Rodeado ya por los primeros discípulos, Jesús comienza a revelarse como el Mesías libertador que está entre los hombres para presentarles una propuesta de salvación. La escena pues, nos sitúa en Cafarnaúm, ¿verdad? Que en hebreo es Far-Un, la aldea de Nahum, la ciudad situada en la costa noreste del lago Quenerte o Mar de Galilea. De acuerdo con los evangelios sinópticos, es ahí donde Jesús se va a instalar durante el tiempo de su ministerio en Galilea. Varios de los discípulos, Simón y su hermano Andrés, Santiago, hijo del Zebedeo, y su hermano Juan, vivían en Cafarnaúm. Fíjense en este detalle que interesante. Es sábado, la comunidad pues está reunida en la sinagoga de Cafarnaúm para la liturgia sinagogal. Jesús, pues recién llegado a la ciudad, entra en la sinagoga como cualquier buen judío para participar de la liturgia sabática. La celebración comunitaria pues comenzaba normalmente con la profesión de fe, a la que seguían oraciones, cánticos y dos lecturas, una del Torá y otra de los profetas. Después venía el comentario a las lecturas y las bendiciones. Es probable que Jesús hubiese sido invitado ese día para comentar las lecturas. Lo hizo de una forma original, diferente a los comentarios que las personas estaban habituadas a escuchar a los escribas, ¿verdad? Que eran los estudiosos de las escrituras. Las personas quedaron pues maravilladas con las palabras de Jesús porque no enseñaba como los escribas, ¿verdad? Sino con autoridad. La referencia a la autoridad de las palabras de Jesús pretende sugerir que Él viene de Dios y trae una propuesta que tiene la marca de Dios. La autoridad que se revela en las palabras de Jesús se manifiesta también en las acciones concretas, ¿verdad? Como si la autoridad de las palabras tuviese que ser corroborada por la propia acción. Después de las palabras dichas por Jesús y que transmiten a los oyentes un signo innegable
de la presencia de Dios, pues aparece en escena un hombre con un espíritu inmundo. Los judíos pues estaban convencidos de que todas las dolencias eran provocadas por malos espíritus, ¿verdad? Que se apropiaban de los hombres y los convertían en sus prisioneros. Las personas afectadas por esos males dejaban de cumplir la ley, o sea, las normas correctas de convivencia social y religiosa, y quedaban en una situación de impureza. Esto es, ¿verdad?, apartados de Dios y de la comunidad. En la perspectiva de los contemporáneos de Jesús, esos malos espíritus que apartaban a los hombres de la órbita de Dios tenían un poder absoluto que los hombres no podían, ¿verdad?, con sus frágiles fuerzas vencer. Se creía que solo Dios, con su poder y autoridad absolutos, era capaz de vencer a los malos espíritus y devolver a los hombres la vida y la libertad perdida, ¿verdad? Es una escenificación con un singular poder evocador. Marcos sitúa al mal espíritu que domina a un hombre presente en la sinagoga, interpelando violentamente a Jesús, ¿verdad? Se sugiere de esa forma que ante la propuesta liberadora que Jesús vino a presentar, en nombre de Dios, los malos espíritus responsables de las cadenas que oprimen a los hombres están inquietos, pues sienten que su poder sobre la humanidad ha llegado a su fin. La acción de la curación del hombre con un espíritu impuro constituye la prueba de que Jesús trae una propuesta de liberación que viene de Dios, por la acción de Dios. Dios viene al encuentro del hombre para salvarle de todo aquello que le impide tener una vida en plenitud. Para Marcos, este primer episodio es una especie de presentación de un programa de acción. Jesús vino al encuentro de los hombres para liberarlos de todo aquello que le hace prisionero y les roba la vida. La liberación que Dios quiere ofrecer a la humanidad está sucediendo. El reino de Dios se ha instalado en el mundo. Jesús, cumpliendo el plan liberador de Dios por su palabra y por su acción, renueva y transforma en hombres libres a todos aquellos que viven prisioneros del egoísmo, del pecado y de la muerte. El hombre con un espíritu inmundo representa a todos los hombres y mujeres de todas las épocas, cuyas vidas están dominadas por el egoísmo, por el orgullo, por la autosuficiencia, por el miedo, por la explotación, por la exclusión, por la injusticia, por el odio, por la violencia, por el pecado. Es esa humanidad prisionera de una cultura de muerte que recorre su camino al margen de Dios y de sus propuestas. La que apuesta por valores efímeros y esclavizadores, o que busca la vida en propuestas falibles y efímeras. El Evangelio de hoy nos asegura, por tanto, hermanas y hermanos, que Dios no abandona a la humanidad, que Él no se conforma con el hecho de que los hombres anden por caminos de esclavitud y que insiste en ofrecer a todos una vida plena. Para Marcos, la propuesta de Dios se hace una realidad viva y actuante en Jesús. Él es el Mesías liberador que con su vida, con su palabra, con sus gestos, con sus acciones, viene a proponer a los hombres un proyecto de libertad y de vida. Ante el egoísmo, Él propone la donación y el compartir. Ante el orgullo y la autosuficiencia, el servicio sencillo y humilde a Dios y a los hermanos. Frente a la exclusión, la tolerancia y la misericordia, frente a la injusticia, el odio, la violencia, contrapone la tolerancia y la misericordia. Frente a la injusticia, al odio y a la violencia, el amor sin límites. Frente al miedo, la libertad. Frente a la muerte, la vida. El proyecto de Dios, presentado y ofrecido a los hombres en las palabras y acciones de Jesús, es verdaderamente un proyecto transformador, capaz de renovar el mundo y de construir desde ahora una tierra nueva de felicidad y de paz. Esa es la buena noticia que debe alcanzar a todos los hombres y mujeres de la tierra. Los discípulos de Jesús son los testigos de su propuesta liberadora. Ellos tienen que continuar la misión de Jesús y asumir su misma lucha contra los demonios que roban la vida y la libertad del hombre, que introducen en el mundo dinámicas creadoras de sufrimiento y de muerte. Bueno, hermanas y hermanos,
nos gusta siempre mencionar lo que nos tiene el Papa Francisco para este evangelio de hoy. Y dice así: la enseñanza de Jesús tiene la misma autoridad de Dios, que habla. Jesús, que tiene autoridad, que atrae a las personas con su autoridad, y también es profeta que libera. El profeta prometido, que es el Hijo de Dios que sana. Escuchamos las palabras autorizadas de Jesús. Siempre no nos olvidéis de llevar en el bolsillo o en el bolso un pequeño evangelio para leerlo durante el día, para escuchar la palabra autorizada de Jesús. Estas fueron palabras del Papa Francisco. Y es momento, hermanas y hermanos, de mencionar las peticiones de oración. Oremos por la salud de Josian López, Miriam Rosado, Marcela Salvatierra, Josephine Frankie, Rafael Rodríguez, Hilda López, Vilma García, Ibelis López y su niño Chili, por el matrimonio de Tonio y Daniela, y por último por la recuperación del papá de Ana Daisy González. Yo también quiero traer para oración por la familia de una amiga, ¿verdad? Ella es doctora Elizabeth, por su familia, por la situación familiar en la que están pasando. Se la presentamos al Señor también. Que así sea. Amén. Oración final. Inclinemos nuestras cabezas. Padre, gracias porque Jesús enseñaba con autoridad, porque podemos renovar nuestro compromiso con una escucha atenta de su palabra, porque nos queremos comprometer a hacer que quien está oprimido por las fuerzas del mal sea liberado en el nombre de Jesús y con el poder de tu Espíritu Santo. Amén. 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 Bueno, Jay, ¿con qué cántico culminamos hoy? Cerramos el programa con el cántico número 4. ¿Qué es esto? De Javier Bru y Tantán. Bendiciones, hermanas, hermanos. Gracias por siempre sintonizarnos en su programa Liturgia y música. Llegado a Cafarnaúm, el sábado fue a enseñar, y toda la sinagoga se asombraba por su hablar. Mas de pronto se oyó a un poseso gritar: Jesús, Santo de Dios, ¿acaso nos destruirás? Cállate y sal de él. Increpando Jesús dijo, y dando fuerte grito, libre el hombre aquel quedó de espíritus inmundos que le habían dominado. Fue cuando los presentes exclamaron admirados: ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Esto sí que es una novedad, que aun los malos espíritus se rinden a su autoridad. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto sí que es una novedad, que aun los malos espíritus se rinden a su autoridad. No basta bien transmitir la ley o la tradición, tampoco lo hacen las letras o ser de una institución. Solo salva la verdad, dicha con integridad. Por eso el mal no resiste a aquel que tiene autoridad. Vida vino a traer
y por eso el mal le teme. Pues la vida del hombre es la gloria del Señor. Su palabra que invita es palabra que libera. Es camino que llama a una vida siempre nueva. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto sí que es una novedad. Con los malos espíritus se rinden a su autoridad. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto sí que es una novedad. Con los malos espíritus se rinden a su autoridad. El mal se resguarda entre lindas lecciones. Solo el amor vence al lograr el bien sin restricciones. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto sí que es una novedad. Con los malos espíritus se rinden a su autoridad. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto sí que es una novedad. Que aun los malos espíritus se rinden a su autoridad.